un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Bienvenidos mis queridos amigos a este su programa Algo Dios va a hacer. Estamos felices, contentos de tenerles con nosotros un jueves más y vamos a dar comienzo a este su programa. Damos la bienvenida pues a todos los que nos escuchan en Latinoamérica, también aquí en España, por supuesto, en Badalona, en Barcelona, en otros lugares de España. Y vamos a tratar hoy un tema que a veces nos trae confusión, porque hablar del protestantismo y cómo llegó la Reforma al día de hoy, pues nos produce un poquito de confusión. Entonces me gustaría que pudiéramos aclarar algunos temas, algunos puntos, para que todos ustedes pues, puedan tener claro de qué estamos hablando. Cuando hablamos de la Reforma, deberíamos siempre recordar inmediatamente a Martín Lutero, porque fue trascendental lo que él hizo para y por el cristianismo. Hoy es un día especial porque este tema, ya digo, es muy importante y me gustaría, con la ayuda de nuestro invitado Luis Cortés, quien él es pastor y licenciado en teología, que pudiéramos conocer mejor a Lutero y la historia del protestantismo. Hoy con aproximadamente, escuche bien, 1.000 millones de protestantes en el mundo, forman el segundo grupo más grande dentro de lo que podríamos decir el cristianismo. Y bueno, antes de profundizar en el tema, como no, tenemos que darle la bienvenida a nuestro amigo Luis. Luis, bienvenido al programa, ¿qué tal estás? Un saludo cordial a la audiencia que nos ve y gracias al Señor estamos bien y contentos de poder compartir este tema tan importante y tan interesante. Hoy vamos a trasladarnos al siglo XVI, ¿sí? Así que vamos a hacer un esfuerzo por trasladarnos a esa cultura de ese tiempo. Y vamos a hacerle la primera pregunta a nuestro amigo Luis. Luis, ¿quién fue Lutero y por qué llegó de su mano la Reforma protestante? Martín Lutero fue un personaje que vivió entre los años 1483 al 1546. Podemos decir mucho acerca de la biografía de Lutero, pero quiero señalar unos datos interesantes. Según nos cuenta la historia, el padre de Martín Lutero tenía grandes ambiciones para con su hijo Lutero, de forma que lo mandó a estudiar a la escuela y más tarde a la universidad. Pero Lutero se sentía de alguna forma abrumado y con una profunda inquietud espiritual, hasta que en un momento determinado Lutero se entregó al servicio de Dios y entró en un monasterio agustino, de alguna forma confiando que en ese monasterio podría hallar la salvación de su alma. Ahora, como tú bien has señalado, Lutero es conocido en la historia por ser el iniciador de la Reforma protestante del siglo XVI. Y antes que Lutero, ya antes de que Lutero iniciase esa reforma, se levantaron algunos personajes, se levantaron algunas voces en contra de las ideas, en contra de las doctrinas y prácticas de la Iglesia Católica, pero soberanamente Dios escogió a Martín Lutero para iniciar esa tremenda reforma del siglo XVI. Y como veremos en este tiempo, la reforma del siglo XVI
marca un antes y un después en la historia del cristianismo. De hecho, la Reforma es entendida como un hito, como uno de los hitos importantes de la historia del cristianismo. Algo que viene a mi mente, bueno, pues son las tesis, ¿verdad?, que él elaboró durante un largo periodo de tiempo. Si no recuerdo mal, fueron 95 tesis las que él elaboró. ¿Qué fue lo que aportaron esas tesis de Lutero para el cristianismo? Las 95 famosas tesis en realidad, eran la propuesta de un profesor universitario, como era Lutero, en aquel contexto, para discutir la teología de las indulgencias, a la luz de los errores y abusos que creció a lo largo de los siglos. Y aquí comienza, con estas 95 tesis, cuando Martín Lutero clava esas 95 tesis en la catedral, en la puerta de la catedral de Wittenberg. Ahí podemos decir que se inicia la Reforma. Fue en el año 1517, el 31 de octubre de 1517, cuando se realizó esta reforma. Y por tanto, Martín Lutero anunció, por tanto, un desacuerdo y una disputa sobre las indulgencias, basando sus argumentos precisamente en esas famosas 95 tesis. Bueno, yo pensando a nivel personal pienso que Lutero fue valiente, ¿no? Porque fue contradecir, ¿verdad?, lo que se había estipulado en la Iglesia Católica, y era una sola persona intentando luchar contra una institución tan grande como era la Iglesia Católica Romana en aquel tiempo, y fue valiente para exponer lo que él entendía en las Escrituras. Me imagino que Lutero estudió profundamente todos esos temas y por eso estaba en desacuerdo, porque veía a la luz de las Escrituras algo diferente de lo que se estaba practicando en aquel tiempo. Estas tesis o este pensamiento diferente de Lutero, ¿cómo se extiende por Europa, el protestantismo? Pues esta es una muy buena pregunta, porque, como todos bien sabemos, la Reforma protestante nace en Alemania. Martín Lutero era un alemán y se llevó a cabo pues, en su tierra, ¿no?, esa reforma. Sin embargo, pronto las ideas, el pensamiento de la Reforma, el pensamiento protestante, se extiende a varios países, a ciertos lugares de la geografía europea. De pronto vemos de que el pensamiento protestante se extiende, por ejemplo, a Ginebra. A Ginebra. También se extiende en ese contexto a Inglaterra. Incluso también en Francia. En Francia, cuyo representante máximo fue el gran teólogo Juan Calvino. Incluso, fíjate, estimado amigo Roberto, estimada audiencia, el protestantismo en ese siglo XVI penetra en nuestra querida España. En ese siglo XVI se introdujo cierta literatura de Lutero en nuestro país, España, y veremos más adelante que habían dos focos principales del protestantismo aquí en España. Y uno de los focos era Valladolid, nuestra tierra, Valladolid, y también otro punto neurálgico, otro centro, otro foco, era Sevilla. Valladolid y Sevilla. Aquí tenemos los dos grandes focos del protestantismo en España en la época del siglo XVI. Háblanos un poco de la situación religiosa también y cultural en Europa en los comienzos de la Reforma. Esta pregunta que haces es súper importante para entender bien la Reforma.
La situación espiritual, religiosa, en aquel contexto, siglo XV, principios del siglo XVI, era una situación profundamente terrible y oscura. En esa época, en los albores de la Reforma, la religión cristiana vivía prácticamente en el profundo oscurantismo, en un profundo oscurantismo. En ese contexto, el clero era corrupto en extremo. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, estaba prohibida, literalmente, tal como me escuchas, la Biblia estaba prohibida al pueblo, el pueblo llano, estaba reservada solamente para el clero, para la alta institución, pero el pueblo no tenía acceso a la palabra de Dios. Entre otras cosas, porque gran parte de la sociedad en aquel contexto era analfabeta, no sabía leer, y mucho menos en latín, que durante la Edad Media la escritura estaba escrita, traducida principalmente en el latín, y nadie sabía ni leer, y mucho menos en latín. Por tanto, la Biblia estaba prohibida al pueblo. Además, también encontramos que la Iglesia Católica, en ese contexto, prohibía tajantemente traducir las Santas Escrituras a la lengua vernácula. Por si fuera poco, la salvación era presentada como algo que se puede ganar por nuestras obras. Y aún más, vamos aún más lejos, en donde vemos la tremenda corrupción y decadencia, es que la salvación se podía comprar literalmente por dinero. Y aquí encontramos las famosas indulgencias, que eran una especie de pasaporte, al cielo. Es un contexto, por tanto, de tremenda y profunda apostasía y decadencia moral y espiritual. En el plano cultural, en el plano sociocultural, quiero mencionar dos acontecimientos esenciales que tuvieron lugar en ese siglo XV y XVI. La Reforma surge en el contexto del Renacimiento. Surge el Renacimiento allá por el siglo XV, y el Renacimiento es un movimiento filosófico, intelectual, cultural, que surge juntamente y en unión con el humanismo. Y tanto el humanismo como el Renacimiento lo que desea ardientemente es volver a las fuentes, es volver a los escritos clásicos de la antigüedad, volver a los idiomas originales, como el griego, por ejemplo, y también volver a la cultura y el pensamiento greco-romano. Hay un profundo anhelo de volver a lo antiguo, a la cultura greco-romana, a las fuentes, a los clásicos, etc. Y la Reforma surge en este contexto del Renacimiento. También encontramos otro acontecimiento esencial, súper importante en esta época. Surge la invención de la imprenta. La invención de la imprenta allá por el siglo XV con Johannes Gutenberg. Y esto fue tremendamente importante porque con la invención de la imprenta, las ideas, la teología de los reformadores se pudo extender muy rápidamente por toda Europa. Esta es más o menos así, a vuelo de pájaro, la situación religiosa y sociocultural de los albores de la Reforma. Pues sinceramente, Luis, me parece muy interesante. Creo que nuestros amigos estarán muy atentos escuchando porque nos está dando muchos datos y datos muy interesantes para conocer pues un poquito el comienzo, ¿no?, de la Reforma protestante. Nos has hablado de Europa, nos has hablado de la religiosidad y también de la cultura, perdón, en Europa y los comienzos. Y también nos has hablado de España. Eso me produce un poco de interés también. Nos has hablado de Valladolid
y nos has hablado de Sevilla, dos ciudades importantes de aquí de España. ¿Quién difundió la Reforma aquí, en España, Luis? Esta es una tremenda pregunta. De hecho, en algunas facultades de teología, en algunos institutos superiores de teología y ciencias bíblicas, hay una materia que estudia precisamente la historia del protestantismo español. Algo sumamente interesante y además importante. Y bueno, habría que dar otra clase, otro programa acerca del protestantismo español. Pero sí quiero citar algunas cosas interesantes. Durante la Edad Media, concretamente allá por el siglo IX, de nuestra era, ya se levantaron algunas voces en contra de las prácticas de la Iglesia Católico Romana. Tenemos a un hombre poco conocido por el mundo cristiano, llamado Claudio de Turín. Claudio de Turín, en el siglo IX. Este era un hispano que se oponía muy específicamente a la adoración de las imágenes por parte de la Iglesia Católica. Y ya en este siglo IX, fíjate, antes de la Reforma Protestante, ya en el siglo IX, aquí en España, este hispano Claudio de Turín se opuso a las prácticas, algunas prácticas de la Iglesia Católica. De hecho, sus predicaciones y sus escritos denunciaban las prácticas y las ideas y doctrinas de la Iglesia Católica. Ahora, el primer protestante español es el conocido Pedro Martín, más conocido como Pedro de Osma. Pedro de Osma. Este hombre, Pedro de Osma, en el siglo XV, incluso antes de que se iniciase la Reforma, él era profesor de teología en la Universidad de Salamanca. Y este hombre, Pedro Martín, o Pedro de Osma, escribió ciertos escritos de teología y de filosofía, pero uno de sus escritos, muy interesantes, es su obra de Confesiones, titulada De Confesiones. En esta obra de Confesiones hay alrededor de 30 artículos de Pedro Osma en donde habla en contra de las indulgencias, de la confesión y de otras prácticas de la Iglesia Católica. Otro dato importante que tenemos que tener en cuenta es que allá por el siglo XV hubo un gran humanista, creo que era humanista holandés, llamado Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam. Este era un humanista, también era católico, y ya él se propuso realizar una reforma en la Iglesia, porque él veía la profunda corrupción del clero. Y el pensamiento de Erasmo de Rotterdam, de alguna forma, pues, penetró en Europa, incluso en nuestra querida España. Y en ese contexto tenemos algunos humanistas españoles, como por ejemplo Juan Luis Vives, Luis Núñez, Alfonso de Valdés, entre otros, que fueron perseguidos por la Inquisición española, por tener ideas humanistas y de alguna forma relacionadas con el protestantismo. Además, se cuenta también que había un hombre llamado Julián Hernández, que introducía literatura protestante a España. Evidentemente, en aquella época estaba prohibido leer literatura protestante, pero este hombre, Julián Hernández, iba introduciendo cierta literatura, ciertos escritos protestantes. Y esta literatura, pues, llegaba al famoso convento de San Isidoro del Campo, allá en Sevilla, y ahí encontramos a personajes muy conocidos, como Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Antonio del Corro, entre otros muchos.
También tenemos a otros españoles protestantes como Juan de Valdés, Francisco de Encinas, que también escribieron literatura protestante. Incluso algunos tradujeron algunos textos de la escritura a la lengua española. Y principalmente, como antes hemos señalado, en España hubo dos focos centrales, Valladolid y Sevilla, donde los cristianos protestantes se reunían a escondidas, literalmente, escondiéndose de la Inquisición, porque muchos eran incluso martirizados por convertirse a la fe protestante. Pues a mí me está pareciendo muy interesante el programa, Luis, la verdad. Te agradezco todos los datos que nos estás dando, pero me gustaría pasar a una parte más práctica del contenido del programa, porque hay un momento en que Lutero se da cuenta de los errores que se estaban cometiendo, ¿no? ¿De qué manera fue que él se dio cuenta? Me imagino que sería escudriñando las escrituras, en oración. ¿Cómo fue que él se dio cuenta de los errores? Sí, efectivamente. Fue concretamente el escándalo causado por la venta de las indulgencias lo que motivó a Lutero a protestar en contra de la Iglesia Católica. Pero como bien ha señalado, estimado amigo, Martín Lutero, en un momento determinado, allá por el año 1512, entra a la Universidad de Wittenberg como profesor de Biblia. Y en aquellos años en el cual Lutero era profesor de Biblia en la Universidad de Wittenberg, él preparaba sus clases, sus estudios de los Salmos, el libro de los Salmos, y también de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Pues su lectura, su meditación, su estudio profundo de los Salmos y la epístola de San Pablo apóstol a los romanos hizo posible que Lutero se percatase de lo que enseña la palabra de Dios. Lutero tenía un concepto errado de lo que era la justicia de Dios. Él creía que la justicia de Dios era como un tremendo castigo solamente, como que Dios era un policía que iba castigando a todo el mundo, derramando su ira, sus juicios. Y hago un paréntesis, es cierto de que Dios es justo y santo, y aborrece el pecado y castiga el pecado, pero cuando Lutero fue a la carta a los romanos, se dio cuenta de que el hombre es justificado no por sus méritos, no por su esfuerzo propio, no por sus obras, sino por la gracia de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo. Cuando Lutero descubrió esto en su análisis exegético de Romanos, esto fue un tremendo acontecimiento. Lutero se dio cuenta de que el Dios infinito en amor y gracia declara justo al hombre pecador por su gracia mediante la fe en Cristo. De forma que el hombre no tiene que hacer buenas obras para ser salvo, sino únicamente creer en el único Salvador de los hombres, que es Cristo nuestro Señor. Y a partir de este momento Lutero comenzó pues a enseñar lo que la palabra de Dios enseñaba. Esto es, es uno de los temas importantes, ¿verdad? De todas las tesis que él clavó allí en la catedral de Wittenberg. Y la verdad es que de las 95 tesis que no podemos tratar ni podemos considerarlas todas, ¿cuáles consideras, Luis, que son las más importantes? Bueno, las 95 tesis, como antes hemos dicho, era como una propuesta de un profesor de teología, como era Lutero, para poder discutir la teología de las indulgencias. Las indulgencias, como antes hemos señalado, era una especie de pasaporte, ¿no?, que la Iglesia Católica vendía por dinero, como una especie de pasaporte para ir al cielo.
Esto era algo terrible. Y una de las tesis, la tesis número 27, dice lo siguiente: doctrina de hombre, la que dice que tan pronto como una moneda entra en la caja del dinero, el alma sale volando del purgatorio. O sea, aquí vemos cómo Martín Lutero ataca la idea, esta práctica de la Iglesia Católica, en la cual pues algunos vendían indulgencias, como una especie de vale, para ir al cielo, para sacar el alma del purgatorio. Y Lutero se enfrentó a esta idea antibíblica, diciendo de que esto era doctrina de hombre, no doctrina de la palabra de Dios, no enseñanza de la Biblia, sino doctrina meramente humana, contraria a la palabra del Señor. Esta pregunta que te voy a hacer ahora, pues, bueno, quizás esté un poco fuera de lugar porque se da por entendido, porque la Iglesia Católica Romana declararon a Lutero como un hereje. Claro, él estaba yendo en contra del poder de la Iglesia, pero también del amor desmedido hacia el dinero y del enriquecimiento, ¿no?, por medio de la fe, ¿no?, y tratar de vender parcelas, por decirlo así, en el cielo para que la gente pudiera asegurar su salvación, ¿no? ¿Por qué no lo consideraron como un reformador? O sea, ¿por qué la Iglesia Católica no reacciona en ese momento? Lo ven como un reformador y, sin embargo, lo ven como un hereje y comienzan a arremeter contra él. Sí, esto es fácil de entender, en pocas palabras. Las ideas y la teología de Lutero, que no era nada más y nada menos que la teología que presenta la palabra del Señor, iba en contra, atentaba contra lo establecido por la Iglesia Católica. Por tanto, esto como que ponía en juego, como que atentaba contra lo que estaba establecido en el catolicismo, y por tanto, pues declararon a Martín Lutero como un hereje, y bueno, se fue persiguiendo a todos los que se adherían al pensamiento protestante. De hecho, muchos murieron por el simple hecho de abrazar la teología que enseñó y predicó Martín Lutero. Por tanto, la Iglesia Católica declaró hereje a Lutero porque las ideas de Lutero, la teología de Lutero, atentaba contra lo establecido de la Iglesia Católica. Y evidentemente no se dieron cuenta de que Lutero tenía razón. No porque Lutero fuese un hombre especial, sino porque Lutero estaba enseñando lo que la Sagrada Escritura enseña. Sin embargo, podemos ver el tremendo oscurantismo, la profunda decadencia espiritual y moral de la Iglesia Católica en aquel contexto de la Edad Media y del siglo XVI. Dentro de lo que hablamos en esta tarde acerca del protestantismo, vemos que van ligado lo que se conoce como las 5 solas. 5 solas. Me gustaría que pudieras explicar un poco esto porque quizá habrá algún oyente que no sepa bien qué significa. ¿Qué son las 5 solas y por qué son tan importantes para la salvación? Las famosas 5 solas son, yo diría, el núcleo de la teología de la Reforma. El núcleo de la teología de la Reforma. Y son pues las siguientes, ¿no? Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Por tanto, sola Escritura, solo la Biblia es palabra de Dios, es infalible, inerrante, es la autoridad para el creyente y para la Iglesia. Esto fue importante. En el contexto católico romano, la autoridad era el Papa, el clero, etc. Pero la Reforma entendió que la autoridad para el creyente y para la Iglesia
no es el Papa, no es la tradición, es la Sagrada Escritura. La Escritura es la máxima autoridad en materia de fe y de conducta. También tenemos la sola fide, solo por la fe. El hombre es salvo por la fe en Cristo, es salvo por gracia mediante la fe en Cristo. El hombre es justificado delante de Dios no por sus obras, sino por depositar su fe y confianza en Jesús. Sola gratia, solo por la gracia de Dios. El hombre es salvo únicamente por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, porque el hombre está totalmente afectado por el pecado, está depravado totalmente por causa del pecado, y no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Estamos incapacitados e inhabilitados. Solo la gracia infinita del Señor puede salvarnos y darnos vida. Solus Christus, solo Cristo puede salvar al hombre. No hay salvación fuera de Cristo. Cristo es el único que puede salvar al ser humano perdido. También soli Deu gloria, solo la gloria al único Dios vivo y verdadero. Este Dios vivo y verdadero, único Dios, soberano Dios, merece toda la gloria, la honra y el honor. Estas son las 5 solas de la Reforma que constituyen de alguna forma el núcleo del pensamiento de la teología protestante. Sabemos, por una parte, Luis, que los que seguían la Reforma tenían riesgo de ser castigados con la muerte física. Ya nos has hablado acerca de esto. Y de hecho muchos murieron castigados por estar a favor de la Reforma. Pero hay algo espiritual también que está del otro lado, porque también pienso que tenían un riesgo espiritual muy profundo, la gente que rechazaba la Reforma. ¿Por qué la gente tenía ese riesgo espiritual abrazando al catolicismo en aquel tiempo y rechazando la Reforma protestante? Evidentemente, como bien has dicho, los que abrazaban la Reforma corrían el peligro de ser encarcelados, incluso hasta martirizados. Pero los que no abrazaban la Reforma sufrían algo mucho peor. Y no es que Lutero fuese la verdad absoluta, ni mucho menos. Lutero fue simplemente un instrumento en las manos del Dios soberano para que el pueblo de Dios volviera a las fuentes, a la palabra del Señor. Por tanto, lo que la Reforma, uno de los elementos esenciales de la Reforma fue volver a las Sagradas Escrituras, a la palabra del Señor. Algo que estuvo oculto, la palabra de Dios estuvo como oculta durante la Edad Media. Y la Reforma lo que hizo fue volver a las Sagradas Escrituras, a la doctrina bíblica. Por tanto, rechazar lo que la Escritura enseña, no creer lo que la Biblia dice, no someternos a lo que la Biblia ordena y nos manda, pues evidentemente nos va a llevar al ser humano a la condenación eterna. Porque la Biblia dice, por ejemplo, que el que cree en Cristo es salvo. Pero si no creemos en Cristo como Salvador, pues no vamos a ser salvos, vamos a ser condenados. Por tanto, aquellas personas que no aceptaban la Reforma estaban en peligro de condenarse eternamente. No por rechazar a Lutero y sus ideas, sino porque en realidad rechazaban lo que la palabra de Dios, lo que la Sagrada Escritura enseña y presenta. Y estimados amigos, rechazar lo que dice la santa palabra de Dios lleva al hombre a condenarse. Esa es la realidad que nos presenta la palabra de Dios. Así es, Luis. Una de las cosas que no pretendemos con este programa, por supuesto, es exaltar a la persona de Lutero, porque como tú bien has dicho, él fue un instrumento en las manos del Señor y como también nos has explicado, la gloria es para Dios, solamente la gloria es para Dios.
Dios se utiliza de diferentes medios y él fue un instrumento más. Lo que sí es cierto es que ha de alguna forma transmitido unos valores que tienen mucho más concordancia, dijéramos, con los comienzos del cristianismo del siglo I. Esto es importante, es volver de nuevo a los orígenes, al principio, cómo actuaban y vivían, en este caso, los discípulos del Señor. Y yo creo que eso es bueno, ¿no? Volver a la Biblia, a conocer lo que la Biblia expresa y a desechar todas aquellas cosas que se han ido impregnando, añadiendo al cristianismo durante todos esos siglos, ¿no? Esos 16 siglos, hasta que Lutero pues comentó estas 95 tesis, ¿no? Dicen algunos que necesitamos hoy una nueva reforma. Quizás sea cierto, ¿no?, que necesitemos una reforma, pero ¿qué iglesias son las que necesitan la reforma? Porque el protestantismo, Luis, deriva a una serie de iglesias que podrían llamarse iglesias protestantes. ¿Cuáles son esas iglesias? Bueno, hay muchas denominaciones, ¿no?, ¿Sí? que son protestantes. Podríamos citar, por ejemplo, la Iglesia luterana, la Iglesia anglicana, la Iglesia bautista, Asamblea de Hermanos, Iglesia pentecostal, etcétera, etcétera. Estas iglesias y otras denominaciones, pues, son de corte protestante. Podríamos decir ahora sí que necesitamos, ¿tú crees que necesitamos hoy, Luis, una reforma después de haber pasado unos cuantos siglos más después de Lutero? La Iglesia ha ido en decadencia, ha avanzado, ha mejorado o ha vuelto, digamos, un poco otra vez a errar en algunas cosas. Pues, lamentablemente, en esta época, en este contexto del siglo XXI, pues encontramos un contexto similar al del siglo XV y principios del siglo XVI. Podemos decir de que hay también una profunda decadencia en nuestra época, espiritual, moral. Hay un gran analfabetismo bíblico y teológico que permea gran parte del mundo llamado cristiano. Yo pienso personalmente, como alguien que pues estudia la palabra de Dios, la teología, y alguien que también pues sirve como pastor en una iglesia, pienso personalmente que necesitamos volver a la Sagrada Escritura. Esto sí que lo creo firmemente. Hay una gran decadencia en muchos púlpitos cristianos donde el pastor, surge mucho esto, ¿no? Pasa mucho. En lugar de predicar lo que dice la Biblia, dicen otras cosas, ¿no?, el pensamiento humano. Y yo creo firmemente que necesitamos volver a la palabra del Señor. La Biblia es la revelación de Dios, es la máxima autoridad para el creyente y para la iglesia. La palabra de Dios es inspirada por Dios, es infalible, inerrante, autoritativa, es la regla de fe y de conducta para el creyente y para la iglesia del Señor Jesucristo. Por tanto, necesitamos volver a esos principios de la Reforma. Solo la palabra de Dios, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo la gloria a Dios. Algo que no podemos obviar es que sí necesitamos siempre ir transformándonos conforme a la imagen del Señor, en el sentido de que debemos de parecernos más a Cristo. No tratar de imitar conductas humanas, sino parecernos más al Señor. Y para eso necesitamos ir a la palabra de Dios y conocer al Señor Jesucristo en las Escrituras. Y después tratar de imitar su conducta y andar como Él anduvo. Eso es importante. Estamos terminando el programa, Luis. El programa ha sido una gran bendición.
Es muy interesante este tema, muy amplio además también. Quiero decir que podríamos estar mucho más rato hablando del tema. Pero me gustaría que te dirigieras, en este caso, a los dos sectores del cristianismo que imperan, dijéramos, en el mundo, como es la Iglesia Católica y, en este caso, los protestantes, las iglesias evangélicas, para que podamos entenderlo de una forma mucho más práctica. ¿Qué le dirías, en este caso, a los protestantes y qué le dirías a los que no lo son? Bueno, pues tanto a los protestantes como a aquellos que no son protestantes, les diría que volvamos a la Biblia, volvamos a la palabra del Señor, que prediquemos fielmente todo el consejo de Dios y sobre todo que apliquemos la enseñanza bíblica, la ética bíblica a nuestra vida personal, en nuestra experiencia como creyentes y sobre todo que prediquemos a Cristo. Prediquemos a Cristo y a este crucificado. Eso es el Evangelio. Predicar al Señor Jesucristo y a este crucificado. Cristo debe ser el centro, no solamente del púlpito, sino también de nuestra vida individual y de nuestra vida a nivel colectivo, a nivel de iglesia. Cuando Cristo deja de ser predicado en el púlpito de la iglesia, cuando Cristo deja de ser el centro de nuestras vidas, pues hemos fracasado como creyentes, hemos fracasado como iglesia. Lo que necesitamos es predicar a Cristo, vivir en Cristo, vivir para su gloria, que Cristo sea glorificado en todos los aspectos de nuestra vida. Solus Christus. Qué importante es esto, tener a Cristo como el centro de nuestra vida y no aferrarnos a religiones, ni a denominaciones, ni a nombres religiosos, aferrarnos a Cristo, entregar nuestra vida a Cristo, seguir a Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo. Esto es algo importante que me gustaría que nuestros amigos tuvieran presente en esta tarde. Y como estamos llegando al final del programa, Luis, pues tengo que entregarte un minuto de tiempo. En este caso, siempre digo que, bueno, que comentes lo que quieras, y lo vas a hacer así porque vas a comentar lo que tú sientas en tu corazón, pero me gustaría también que le dijeras algunas palabras a aquellos que se sienten alejados de Dios y que no tienen intención de buscar a Dios ni en el protestantismo ni en el catolicismo. Me gustaría que les dedicaras unas palabras. Bueno, pues solamente decir que hay un Dios vivo y verdadero, creador de cielos y tierra, creador del hombre. Este Dios, creador de todas las cosas, en su amor hacia el ser humano, envió a su único Hijo, a Cristo, nuestro Señor, a morir en una cruz por todos nuestros pecados. Todos los seres humanos hemos pecado contra Dios, hemos transgredido la santa ley de Dios y por tanto merecemos el castigo eterno, merecemos el infierno por haber pecado contra Dios. Sin embargo, aunque todos estábamos perdidos, Dios envió a su Hijo para salvarnos, para redimirnos y poder llevarse a cabo esa reconciliación del hombre con su Hacedor y Creador. Por tanto, lo que tienes que hacer, estimado amigo, es venir a los pies de Jesús con un corazón arrepentido, colocando tu fe en Cristo y reconociéndolo como tu único Señor y Salvador de tu vida. Y si esto lo haces fielmente, genuinamente, al instante vas a recibir el regalo de la salvación. Vida eterna, perdón de todos tus pecados. Vas a ser hecho una nueva criatura y además vas a tener una esperanza viva y gloriosa. Recuerden que el ser humano sin Cristo no tiene ni un ápice de esperanza. Cristo es la esperanza para el ser humano. Por tanto,
vengamos a Cristo y depositemos nuestra fe en Él. Pues estamos llegando así ya al término del programa, Luis, como decía antes, y en primer lugar, pues nos quedamos con estas palabras, estas últimas palabras que llegan al corazón de la audiencia, y antes de nada, pues darte las gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por escuchar. Espero que sea de edificación, de bendición, lo que hemos podido compartir en este bello programa. Gracias. Pues ahora sí nos queda más que despedirnos de la audiencia, de todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Decirles que este y otros programas están en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer. Lo pueden pues visitar, entrar en la página y escoger el programa, que ya van a llegar a 100 programas. Estamos prontos a celebrar el programa número 100. Bueno, pues ahí pueden escoger a la carta, ver el programa que ustedes quieran y compartirlo con sus seres queridos, familia, amigos, etcétera, etcétera. Y decirles pues que ante las pruebas, ante las luchas, ante las aflicciones que enfrentan cada día en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima. Porque algo Dios va a hacer.